Saludo cordial, amigos de TV Cúcuta. Estamos en vivo en la avenida Sexta, en pleno centro de la ciudad de Cúcuta, en donde el expresidente Álvaro Uribe en este momento se dirige a más de 200 personas que llegaron aquí a este lado de la calle del centro de Cúcuta, en una tarima improvisada en el centro comercial Alejandría. Uribe no hay que recurrir a los historiadores. Habla de frontera y en este momento de historia. Las páginas de los periódicos de la campaña del presidente Chávez para recordar lo que decía, que respetaría totalmente la libertad de prensa, la libertad de opinión. Hoy se estima que ha cerrado más de 400 medios de comunicación, más de 400 medios cerrados. A mí me ha dado mucho gusto ver esta mañana aquí en Cúcuta, en esta calle que quiero, en este comercio que tantas veces nos ha recibido con generosidad. A mí me dijeron, ¿y por qué no dicen lo que van a decir en una universidad? Y yo dije, esto lo vamos a decir en la Universidad de las Calles de Cúcuta, frente al corazón atento, donde es lo que nos quiere y que queremos. Chávez prometió respeto a la libertad de prensa. Esa dictadura que empezó en el 98 ha cerrado más de 400 medios de comunicación. En el último tiempo 81 emisoras. Dios nos libre del contagio, queridos amigos. Una cosa es discutir y tener desacuerdos con la prensa. Otra cosa es cerrar los medios o presionar para que dispongan de periodistas. La democracia anima el debate, pero la democracia no permite la supresión de la libertad. En este país, por fortuna, hemos mantenido una gran libertad. Yo prefiero incluso la libertad para recibir calumnias que la censura de Venezuela, que ha llevado la libertad a las cárceles y al exilio. En Venezuela han cerrado una cantidad de emisoras, de periódicos pequeños. Recuerden ustedes cuando no quisieron renovar la licencia de Radio Caracas Televisión, un canal que se caracterizó por la oposición democrática. Quien lo dirigía está en el exilio. Recuerden ustedes que la norma era o le venden a los amigos del régimen o lo cerramos. Otro canal muy importante se lo tuvieron que vender a los amigos de Chávez. Y por supuesto ese canal pasó de la oposición al servilismo. Y algunos ricos han tenido un canal que sobrevive, pero no hay algo más cobarde que un dólar. Para mantener su canal y su dinero, esas personas aceptaron la orden de Chávez de no hablar de política, de no hacer oposición. ¡Qué vergüenza! La prensa sometida, queridos amigos. ¡Venezuela libre! ¡Venezuela libre! Periódicos tan importantes como el Nacional cerrados. Solamente tienen posibilidades de una edición digital, no todos los días. Desde España, donde está su director en el exilio. ¡Que viva Uribe! Tenemos de los partidos políticos y de los candidatos. A mí me invitaron una vez a Valledupar. Me dijeron, viene el candidato de la oposición de Venezuela. A los 5 minutos de conversar con él, me di cuenta que era un pelele de la tiranía de Chávez. Guardé silencio por prudencia. Perdió las elecciones como se propuso. Ganó Chávez como lo quería. Y ese pelele fue nombrado en un cargo en el extranjero. Esos son los únicos candidatos que les sirven para poder tener una cortina distractora, para poder simular democracia. Allá permiten partidos que sean finalmente partidos sometidos, subyugados por el régimen, así tengan nombres diferentes. Esa es la libertad de Venezuela. Allá
Para ser candidato respetado por la tiranía, hay que ser lacayo del régimen. Para tener un partido político que la tiranía no encarcele a sus dirigentes, ese partido tiene que ser un partido sometido, un partido a disposición del régimen. Y hablemos de la libertad de empresa. Más adelante vamos a hablar de lo social y de la pobreza. Tienen una libertad de empresa como en Nicaragua. Es que el socialismo también se reinventa. Queridas senadoras María Fernanda, Paloma y Paola, queridos senadores Andrés, Miguel, Carlos Meisel, representantes, doctor Carlos Edward, doctor Juan Felipe, el socialismo también se reinventa. En Nicaragua, dice el dictador, consigan plata, pero cállense la boca. Consigan plata, pero anulen la mente. Consigan plata, pero no hagan política. Esa es la libertad de prensa de Venezuela. Allá han podido algunas empresas sobrevivir, una que otra con mucho valor. Hay que resaltarlas y aplaudirlas. Con mucho valor, resistiendo, como lo decía aquí una de las personas que me antecedió, no usa la palabra resistir, que más es lo que nosotros decimos, persistir y nunca desistir, persistir, resistir y nunca desistir, queridos amigos. Pero también hay muchas empresas que han sobrevivido allí por ser lacayas del régimen. Producen bienes, ofrecen servicios, ganan dinero, pero han anulado su capacidad de pensar y de razonar, como en Nicaragua. Son máquinas de producir que no piensan. Esa no es la libertad de empresa que nosotros queremos. Y también encontramos que esas disposiciones laborales que han creado han llevado a muchas empresas a decirle a los trabajadores: no le puedo pagar lo de la ley, yo le doy empleo, pero acépteme un pago inferior. Gravísimo. Allí lo están diciendo, el salario más bajo del mundo. Aquí nosotros reclamamos contra los impuestos, pero no reclamamos contra el salario. Este partido ha dicho: queremos menos impuestos y más salario. Es mucho mejor un peso pagado en más salario al trabajador, o un peso invertido en más capacidad productiva de la empresa, que un peso en impuestos para el Estado derrochador. En Venezuela, fuera de los abnegados luchadores que han resistido, persisten y nunca desisten, también hay otros exitosos porque tienen negocios con integrantes del gobierno. Yo le preguntaba a alguno: ¿y usted cómo tiene esa empresa pecuaria tan grande? Yo, la única manera ha sido, ojo con esto, la única manera ha sido convirtiendo en socios a algunos integrantes del gobierno. ¡Qué corrupción! ¡Qué vergüenza! Nosotros, en este espíritu de libertad, queremos empresa privada totalmente independiente de los gobiernos. Para no hablar de los negocios corruptos a los cuales ahora me voy a referir. Así se habla un presidente. Miren, y veamos qué ha pasado con la economía venezolana. Pongan cuidado estas cifras. Llegó a valer Así se habla. más o menos 454.000 millones de dólares. Bajó a 60.000. Ahora les parece mucha gracia porque está subiendo a 100.000 millones de dólares. Caída a una cuarta parte. Para que el Estado venezolano se endeude, tiene que pagar 3.900 puntos más de intereses que los bonos de los Estados Unidos. Contrastemos eso con Milei. Gracias a las políticas económicas de Milei, Argentina hace un año tenía que pagar 1.523 puntos más
de intereses sobre los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, y ahora gracias a esas buenas políticas han bajado de 1.523 a 559. Ahorita hablamos también de la tiranía y el tejido social. El pueblo está contigo. El pueblo está contigo. Uribe, Amigo, el pueblo está contigo. Uribe, amigo, el pueblo está Hay un contigo. examen, hay un video de Ben, de una entrevista que le hizo al presidente Chávez poco antes de la elección presidencial. Le preguntó por la empresa privada y Chávez dijo: yo soy amigo de los empresarios, yo respeto la empresa privada. Esa fue la promesa de campaña. Llegó al gobierno y acabó con él. Veamos la realidad. Cuando Chávez llegó, Venezuela tenía $12, $8 por barril de petróleo. Con su llegada eso fue subiendo, 70, 80, 100, $140. Dijo que iba a pasar de una producción de 3,5 millones de barriles al día a 5 millones. Pero multiplicó por 3 la nómina de PDVSA. La pasó de 30,000 empleados a más de 120,000. Y una producción de petróleo que estaba en 3,5 millones de barriles, la bajaron a 700,000. Ahora algo la han subido por unas empresas norteamericanas. Así que no se quejen del bloqueo. Han subido esa producción de petróleo en 200, 300,000 barriles al día por empresas norteamericanas. Y entretuvieron al pueblo de Venezuela. Como tuvieron tanta plata al principio, gracias a la buena herencia, Chávez disponía de 60,000 millones de dólares al año para importar bienes y para proveer servicios. Y llenó ese país de mercancía importada y barata para todos los ciudadanos. Creó las misiones. Alguna vez me preguntó por qué él de pronto en el tú a tú era simpático y querido. Y yo hice todos los esfuerzos para tener buenas relaciones con él. Me dijo: Uribe, ¿cómo te parece mi política social? Y el presidente, las misiones tienen razón de ser. Venezuela es un país muy rico que no puede tener pobreza. Dije: pero presidente, si acabas con la empresa privada, esas políticas sociales van a ser insostenibles. Y me dijo: no, basta con el petróleo. Y le dije: no te alcanza. Mientras acababa con la empresa privada, vivía de las exportaciones de petróleo. Y el pueblo venezolano no se daba cuenta, porque el país estaba inundado de mercancías baratas e importadas. Pero cuando ya se les cayó esa producción de petróleo de 3,5 millones, sucesivamente hasta llegar a un piso de 700,000 barriles al día, ya no tuvieron ese dinero. Y ya habían acabado con la empresa privada. Y en ese momento saltó la pobreza del 40 al 90%. Aquí la tienen. Y entonces ahora hablan de recuperación de la economía. La bajaron de casi 500,000 millones de dólares a 60,000. ¿Y que ha subido? A 100,000. Eso es ridículo, por favor. Eso no es resultado. Pero lo que pasa es que tienen unas ayuditas. Las cifras internacionales indican que Venezuela puede estar recibiendo 5,000 millones de dólares al año de dinero que remesan los venezolanos que viven en el extranjero a sus familiares de Venezuela. Pero muchos dicen que el dinero es mucho más, porque muchos lo entregan en Cúcuta o en las fronteras, o ese dinero llega en mercancía, como aquí. La mala economía de este gobierno se está salvando, porque al país le llegan 12,000 millones de dólares de reservas de remesas al año, queridos amigos. ¿Y qué le ayuda a Maduro? El oro tan caro, la minería ilegal, la corrupción, el narcotráfico. El narcotráfico es su aliado. Su negocio tan importante.
O sea que, y hay algunos que dicen, no me queda más camino, tengo una tierra de edad, mientras me la expropian voy a sembrar palma africana. Pero ¿qué pasa con la pobreza? No solamente acabaron con la empresa privada, sino que incumplieron la promesa de redimir la pobreza. Chávez decía en todo el continente que su candidatura era para derrotar la corrupción y para superar la pobreza. Y lo que hizo fue crear más corrupción, sustituir la corrupción, entregarla a militares para sobornarlos, entregarla a los enchufados o amigotes del régimen. ¿Y qué pasó? Ya dijimos qué pasó con la caída de la economía. Pero veamos qué ha pasado con la pobreza. ¿A ustedes les parece que el resultado se puede aplaudir cuando pasaron la pobreza del 40 al 90%? Ese es un desastre. El mundo entero lo tiene que saber y Colombia tiene que estar atenta para no seguir el ejemplo, el mal ejemplo. Pero esa tiranía corrupta, o no le dicen en Estados Unidos, estas propiedades son de enchufados. Le dicen en Cúcuta, por aquí viven unos enchufados. Paloma, ¿usted sabe que son enchufados? El enchufado del gobierno, presidente. Esa es, el enchufado es aquel beneficiario de la corrupción del gobierno. Por favor, en lugar de acabar la corrupción, de la cual habló Chávez como candidato, lo que hicieron fue generalizarla, pero con una condición: ser cercano al gobierno, apoyar al gobierno. Y veamos las instituciones, aquellas por las cuales luchó el general Santander. ¿Recuerdan ustedes, mi general, que Chávez perdió el referendo de 2007? Pero se valió de una asamblea legislativa sometida para aprobar aquello que el pueblo negó. ¿Quién me recuerda? Aquí se perdió por parte del gobierno el plebiscito del 2016. Cúcuta nos ayudó a ganar con el no. Siempre gracias, Cúcuta. Siempre gracias, Norte de Santander. Pero siguieron el ejemplo de Chávez, con un Congreso sometido por la mermelada, validaron el acuerdo con la FARC que el pueblo había negado en el plebiscito. Inhabilitaron a María Corina Machado. No pudo participar en las elecciones de 2015. Y una de las causales de la inhabilitación de María Corina es por haber apoyado las sanciones contra la dictadura, contra la tiranía. ¿Recuerdan aquella? Andrés Guerra, lo estamos esperando aquí. ¿Recuerdan ustedes la elección del 6 de diciembre de 2015? La oposición ganó la asamblea, pero inmediatamente la tiranía, que no tiene límites, para contrarrestarla, convocó una asamblea constitucional y le dio poder al legislativo. Dijeron, lo derrotó la oposición de malas, como se diría aquí, no van a poder legislar. Le entregó el poder legislativo a una asamblea constitucional, a una constituyente que se inventaron y que la crearon simplemente con amigos del gobierno. ¿Saben cuál fue la composición de esa constituyente? Que esto lo sepamos todos. Fue una constituyente de 545 integrantes, todos miembros de la tiranía. En América Latina, en las democracias, se presentan en ocasiones, problemas de politización de sectores de la justicia. Colombia no es ajena. El problema de Venezuela es que tienen una justicia totalmente sometida a la tiranía. Recordemos el juicio de Leopoldo López. ¿Alguno me ayuda a buscar una palabra?
que da el significado de timador. A ver si se lo podemos aplicar a alguien. Timador. Timador. El ladrón, ese es un ladrón. Voy a mencionar a una persona especializada en ser timador. Especulador. Engañó cuantas veces quiso a la mamá de Leopoldo López. Con 1000 promesas, pero lo llevaron a la cárcel. Hay que ver cómo procedió la Fiscalía de Venezuela y los jueces que lo condenaron y lo tuvieron en la tumba. Todos esos años de prisión y de tortura, y como allá no aplican la ley, tuvieron que permitir que saliera de la cárcel y buscara el exilio cuando les dio la gana por la presión internacional. Ese timador me dijo anoche, me insultó anoche, eso no vale la pena. Ahora nos referiremos a eso. El señor Diosdado Cabello es un timador, es un estafador, como lo hizo con la mamá de Leopoldo López para llevar a la cárcel a Leopoldo. Y pudiéramos recordar nosotros a todos los presos. Recordemos a Lorenz Sáenz, un joven que hoy vive en España, un gran luchador por la democracia de Venezuela. Ese pecadito, no solamente de la dictadura de Maduro, que lo tuvo en la tumba, es de un gobierno que hubo aquí, que lo deportó ilegalmente. Y nada ha pasado. La legislación internacional dice que nadie que está buscando un asilo puede ser deportado a su país si allí corre peligro. Y allá deportaron a Lorenz Sáenz y respetando esa norma de la legislación internacional y lo sometieron a la tortura en la misma cárcel, en la tumba. Maclen, que lo capturamos en Colombia, un gran narcotraficante al servicio del régimen de Venezuela. Ese gobierno que hubo aquí se le entregó a Venezuela para complacer a Chávez. Allá lo metieron a la cárcel. Y él decía siempre que él simplemente hacía negocios de narcotráfico con el gobierno Chávez, con el gobierno Maduro. Pero eso no trascendió. La justicia se olvidó de ese delito del régimen, pero por haber la comunidad internacional no se olvidaron. Por eso están ofreciendo jugosas recompensas para capturar en algún lugar a estos bandidos. Las Fuerzas Armadas de Venezuela. Cuando leemos nuestra historia, vemos que mientras Bolívar recogió soldados en Cartagena, en Monpós, en Ocaña, en Cúcuta, Páez también recogió soldados venezolanos en todo el Orinoco. De la libertad de nuestros países la hicieron unos bravos soldados que remontaron los Andes después de ese cruce entre la inundación y el Mosquito por las llanuras orientales. Y después de ese ejército, después de Boyacá, se recompuso y con colombianos y venezolanos logró el gran triunfo para Venezuela en la batalla de Carabobo. Y fue al sur y vinieron las batallas gloriosas de Bomboná en Pasto, de las faldas de Pichincha en Quito, de Junín y Ayacucho, que dieron la libertad al Ecuador, a Perú, y que crearon el Alto Perú, Bolivia, que la dirigió inicialmente el mariscal Sucre. Pero comparemos ese ejército con el de hoy. El de hoy se ha olvidado que es para proteger al pueblo y lo que hace es ser cómplice de la dictadura. Qué tristeza. Se creen sucesores de Bolívar y son los traidores de Bolívar. En un bello discurso que mandó por escrito el libertador de Bucaramanga a la convención de Ocaña, dijo: considerar legisladores que la energía de la fuerza pública es la salvaguardia al débil.
El ejército de Venezuela hoy no es la salvaguardia del débil. El ejército de Venezuela hoy es el torturador del débil, el torturador de la democracia. Dijo el Libertador: considerar legisladores que la energía de la fuerza pública es lo único que aterra al delincuente. El ejército de Venezuela hoy no aterra al delincuente, trabaja con el delincuente. Y ahora vamos a hablar de paramilitarismo. Considerar legisladores, decía el Libertador, que la energía de la fuerza pública es la esperanza de toda la sociedad. Allá es el temor de la sociedad democrática. Por supuesto, hay muchos soldados de Venezuela que han querido rebelarse porque han entendido que su compromiso es salvar la Constitución y no seguir apoyando los desafueros de la tiranía. Y muchos de ellos han sido llevados a la cárcel. Hace poco murió allá un gran general de los del inicio de Chávez, que fue llevado a la cárcel, el general Badué. Hoy desde las calles de Cúcuta, digámosle al país que nos escucha, ¿cómo se llama esta calle? Tiene otro nombre más conocido: Alejandría. Estamos en la calle, la universidad que más nos gusta, la universidad del sentido común de la democracia, en Alejandría, en Cúcuta. Pues bien, desde aquí hay que llamar al ejército de Venezuela para que cumpla su función de proteger la Constitución y ayudar a desalojar la dictadura. Aquellos que se han sacrificado por rebelarse, llevados a la cárcel y al destierro, merecen que sus compañeros que están en la fuerza pública los interpreten y recuperen la democracia de Venezuela. Dicen que ha contribuido mucho Venezuela a la paz de Colombia, que la tiranía ha contribuido. Recuerdo mi primera entrevista con Chávez. Yo era un simple invitado académico de la Universidad de Oxford. A él lo eligieron en 1998 y el presidente electo de los Unidos le hice esta pregunta. Él habló con mucha locuacidad. Los profesores quedaron encantados. Yo guardaba escepticismo. Le dije: presidente electo, ¿cómo va a ser su relación con el presidente Pastrana, que Colombia acaba de elegir, y el grupo terrorista FARC? Se quedó pensativo y me dijo: seré neutral. Y el presidente: no lo haga, no lo haga. Usted no puede ser neutral entre el terrorismo y la legitimidad democrática. Apoya al presidente Pastrana. Me echó un cuento, pero ese día dije como los campesinos: mala tos le siento al perro. Lo visité siendo yo presidente electo. Llegó a mi posesión. Oyó cuando la FARC disparó contra nosotros ese 7 de agosto una cantidad de misiles informales y asesinó más de 20 personas en el cartucho de Bogotá. Él siempre, ese día me concesionaba, él siempre negaba su relación con la FARC. Pero un día me dijo el general Castro, comandante de la policía, me dijo: presidente, Chávez ha invitado a Caracas, a la FARC y a la ELN a una reunión con el Foro de Sao Paulo. Y dije yo: ¿pero por qué? Si al Foro de Sao Paulo deben ir partidos políticos y ese par de grupos son terroristas, y hoy los ha invitado. ¿Y quién va, mi general? Me dijo: va Grande, en representación de la FARC. Es el canciller, y sáquelo a mi general.
Y me dijo, si lo saco usted me echa. No lo he hecho, mi general. Es que siempre en Colombia resuelven los problemas utilizándolos a los militares y a los policías de fusibles. Para que no le pase nada al presidente, cambiamos a los generales y los policías. La noche anterior de la operación me dijo el ministro de Defensa, está todo listo, pero vamos a tener un problema muy grave. El ministro, sáquenlo, yo pago esa cuenta. Lo sacamos, un problema grandísimo. Chávez inicialmente no dijo nada. Cuando dijo, cometí yo el error de tener una reunión a principios de 2005 con unos comunicadores de Bogotá muy importantes. La señora mía llevaba a la presidencia arepitas delgaditas de Antioquia y queso molido, el quesito casero molido. Ya se hacían invitaciones muy sencillas a tomar eso con café con leche. Y los periodistas me preguntaron, oiga, presidente, díganos, ¿el gobierno intervino para sacar a Granda de Venezuela? Les dije, muy difícil para mí esa respuesta. Esta es la concentración del expresidente Álvaro Uribe en Cúcuta. Se espera que pueda asistir a la parada al puente internacional Simón Bolívar. Una concentración en la avenida Sexta, en el centro comercial Alejandría. Aproximadamente 200 personas llegaron acá a escuchar un extenso discurso del exmandatario colombiano. TV Cúcuta estará cubriendo y continuará cubriendo la crisis con Venezuela. Señoras senadoras y señores senadores.